la importancia de los recursos naturales para asegurar un futuro pues mejor para las mayorías de este país. En ese sentido, pues vamos a darle la palabra a Mara Benítez, con el que concluiría esta exposición, y después pasaríamos a preguntas y respuestas. Sí, a ver si me sale rápido, compañeros, porque el tema es vasto. Yo traigo una presentación de lo que quiero platicar, me toca la última parte. Miren, esto es lo que comentaba el compañero Carlos Leiva. O sea, aquí la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Esto es un ciclo indivisible, no se puede separar. Es como una armadora de autos. O sea, no compras, si vas a armar 100 autos, no compras 500 llantas, no compras 8000 parabrisas. O sea, todo está articulado, todo está comunicado. Esto supone un plan, porque la electricidad no se puede almacenar. Se tiene que producir justamente la que se requiere, y por supuesto tiene que haber una reserva, pero tiene que haber un plan, y para ese plan las generadoras tienen que producir para que todas las líneas de transmisión y distribución puedan aguantar esa generación. Si se excede, si hay mucha generación, las líneas pueden reventar, hay sobrecargas. Entonces no se puede, hay límites pues en la distribución y en la transmisión, y también para todo el público usuario. Entonces esta parte es muy importante, pero se rompe, se crean con los gobiernos neoliberales se crean dos instancias que rompen con esta indivisibilidad. Una es la Comisión Reguladora de Energía, que se encargó de dar permisos, de los que comenta Carlos, permisos para que privados puedan generar. En el año de 1994 teníamos nosotros solo 55 permisos de generación. Para el año 2017 son 1,407 permisos, o sea, 1,407 empresas privadas que generan y saturan las redes de transmisión. Si esto continúa, van a ser cerca de, aproximadamente 2,200 permisos de generación, y entonces sacan a CFE de la generación, se apropian de todo esto. Eso hace la Comisión Reguladora de Energía, y el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, es el que regula el mercado. O sea, como ya se fractura todo, ahora tienen que ir al mercado eléctrico las generadoras privadas, las mixtas, las públicas, y van a ese mercado y entran en una especie de subasta, ofertando precios baratos para que sean los primeros en subir la electricidad. Entonces, estas dos instancias, la CRE y la CENACE, hicieron pedazos toda esta articulación de generación, que es la transmisión, la distribución y la comercialización. Son ya entes autónomos, separados, ya no están conectados. Y entonces la subsidiaria, por ejemplo, distribución, contrata a empresas contratistas privadas para atender las líneas de transmisión. Las generadoras, la CRE, contrata a 1,500 generadoras privadas, y hay un desorden, hay un caos en el sistema eléctrico que se refleja justamente en los recibos. Entonces, ¿cómo queda la CFE? Queda en 4 pedazos, le amputan todo su organismo. El primero de ellos es la generación. Como ya comenté, CFE quedó nada más en 6 empresas generadoras subsidiarias, pero hay 1,407 privadas y en proceso muchos más. ¿Qué acaba ocurriendo? Que tenemos en generación 3 veces más de oferta que la demanda. Es 3 veces más lo que se puede producir de electricidad que lo que efectivamente se va a consumir. Hay una sobreoferta de electricidad, y entonces no puede subir todo el parque de generación de CFE, no lo puede subir a las líneas porque revientan. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Cada vez que dan permisos y suben su electricidad, el gobierno retira la suya, porque si no es un tema de seguridad nacional y revienta todo el sistema. ¿Qué acabó ocurriendo? Que las plantas generadoras de CFE están operando al 45%. Cada vez que dan permisos, entran los privados y sale CFE. Entonces CFE está chatarrizando todas sus generadoras, no están en uso. Pero como ustedes saben, y son economistas, esto tiene un costo de oportunidad. O sea, el no usar una planta, pues no es como apagar el switch y ya, no.
Eso se tiene que conservar y eso cuesta, el desuso cuesta. Y entonces eso ocurre con la generación que hace la transmisión, contratar empresas privadas. Pero hay un problema, porque en esta descuartizada que le meten a CFE, CFE está obligada a entregar la electricidad a todos los hogares. A todos los hogares, son 50 millones de usuarios. Pero CFE, pudiendo producir su electricidad, no la entrega, tiene que comprarla en el mercado, tiene que ir a la subasta con el SENACE. Y entonces, aunque pueda generar, va al mercado y ofrece su electricidad. ¿Qué ocurrió? ¿Qué reglas pusieron? Bueno, miren, aquí está la proyección, estos son datos de la CFE. En el año 99, nosotros tenemos aquí, CFE tiene todo el mercado eléctrico, 0 privados. En 2013, 63-37, así, 54-45. ¿Qué pasa en 2020? CFE tiene aproximadamente promedio el 40% del mercado eléctrico y los privados el 60%. Para 2024 sería 29-71%. En 2029, 16%, el sector público, 84%, el sector privado se apoderan de toda la electricidad. Y esto es lo que pasa en España, lo que pasa en algunos países de Europa, donde la electricidad está pero por los cielos. Y la gente lo que hace es lavar de noche, vivir de noche, poner la lavadora, la plancha en microondas, aspira todo de madrugada, porque en la madrugada se usa la electricidad más barata, cuando no se está metiendo al sistema la más cara. Y ya en España son seres nocturnos. Y eso ocurre porque las privadas colocan los precios a niveles altísimos. Y quiero comentar esto rapidísimo. Miren, esa es la tendencia. Esta es la curva de la generación de CFE. Aquí estamos en el 100 y esta es la baja, esta es la tendencia. Hasta aquí presentan Andrés Manuel una propuesta. Y dice, vamos a llegar nosotros al 54. Esta es la propuesta. De 2022 en adelante, llegar a producir el 54%, porque si no vamos a bajar hasta el 26, 20%. Y entonces se trata de que los privados puedan producir 46% y el sector público 54%. Pero déjenme decirles que el 46% es el mercado eléctrico equivalente a toda Argentina. Les están dando a los privados el mercado eléctrico de toda Argentina. A eso equivale darles el 46% y no aceptaron, quieren todo, porque a partir de usar a la Suprema Corte y aspectos leguleyos logran echar atrás la reforma del presidente y actualmente se regresa a este cambio para que los privados sigan avanzando. Entonces, miren, aquí también son datos de la CFE. Para mí es muy importante mostrarles las fuentes oficiales, porque suelo hacer eso permanentemente. En mis pláticas, en mis exposiciones, la capacidad instalada de CFE, esto es en megawatts, es 43.800. La producción independiente, los permisos, etc. La oferta en 2020 es 85.900. Esto es lo que puedes ofrecer, pero te demandan 48.000. O sea, estás haciendo cosas que no vas a vender, que no tienen utilidad, y además la electricidad no la puedes ni almacenar, no es una batería, no es el litio. No se puede almacenar. Entonces tú te tienes que preguntar, ¿y para qué estamos produce y produce y produce? Pues porque le dice a los privados y además te la tienes que comprar con criterios falsos de mercado. Aquí también con los datos de CFE, el despacho no refleja los costos reales de generación, porque como ustedes saben también, en los costos, en la teoría de costos hay costos fijos y costos variables. En el caso de la electricidad, metieron estrictamente el costo variable. Vas a subastar con costo variable, y en el caso de la electricidad prácticamente es el combustible, prácticamente es lo que utilizas pues para generar, para turbinar, etc. Entonces, si tú vas al mercado eléctrico y te dicen cuál es el costo de tu generación, pues dice 0, porque yo hago una eólica, una generadora que la mueve el viento y el viento no cuesta, o yo hago una fotovoltaica y el sol no me cobra nada. ¿Cuánto es tu costo variable? 0, porque el aire no cuesta, la velocidad del viento no cuesta, el sol no cuesta, y entonces despachas primero, en teoría, porque tu costo es 0. Cuando le metes el costo fijo, el costo total sube,
Porque ¿qué ocurre con las energías eólicas? Hay dos aspectos que son importantes. Miren, aquí lo anoté porque, pues para abreviar, pues son intermitentes. Intermitentes quiere decir que no existe la misma capacidad para mantener el voltaje requerido y alimentar una industria. No siempre va a haber aire ni con la misma velocidad, y no siempre hay sol, hay nubosidad, hay lluvia, y cuando esto ocurre, pues la generación se hace intermitente, no tiene la misma capacidad para darle servicio y fuerza a una fábrica, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que CFE tiene que respaldar esa generación para que llegue al voltaje requerido y no quede tu foco como una velita cuando eso nos pasa en casa, por ejemplo. Eso se llama el respaldo. CFE tiene que respaldar a esas energías fotovoltaicas, eólicas, solares, etc. Y hay otra cosa adicional, que donde hace mucho aire está lejos de los centros de consumo, de los centros industriales. Entonces, o donde hay mucho sol. Y entonces en Oaxaca, por ejemplo, Iberdrola tiene una gran planta eólica, pero la tiene que distribuir hasta Monterrey. Y el centro donde hace mucho aire está lejísimos de donde se requiere esa energía, que es Monterrey. Eso hay que llevarlo, hay que transportarlo. Eso se llama el porteo. Eso es usar las redes de transmisión, las torres, las líneas, las subestaciones, para que tú puedas llevar la energía eólica de Iberdrola de Oaxaca a Monterrey. Entonces eso se llama el traslado. Hay dos cosas importantes que se tienen que saber. Una es el respaldo que le damos a esas energías que tienen costo cero, y otra es el traslado, el porteo. Y estos datos son importantes porque de solamente respaldar aquí, el respaldo anual es de 4,000 millones de pesos. Ese es un subsidio para las privadas. Y son distantes, el porteo del transporte de la electricidad son 30,000 millones de pesos al año. Entonces, esto es lo que CFE le entrega a las privadas para que den el servicio. Y entonces tú estás soportando con esto que ellos lleguen al mercado y digan costo cero. Miren, hay algo adicional, que la electricidad no se consume totalmente desde que comienza el día. Hay un pico de demanda, que es la demanda máxima, que es esta curva, en donde aquí es en el intervalo de las 6 más o menos a las 8, es cuando es la demanda máxima, cuando se consume más electricidad. Aquí empieza el día, son las 6 de la mañana, ustedes se levantan, prenden el foco, quizás la bomba para echar agua, y va creciendo el día, aquí entran a trabajar, entran a las escuelas, acá hay una pequeña cúspide, y conforme va descendiendo, porque ya acaba el trabajo, llegamos a casa, descansamos, pero en este periodo aumenta muchísimo. La primera energía que se sube es la más barata, porque se demanda poca. Cuando se acaba esa, metes la energía que sigue, la más cara. Se acaba, metes la más cara. Cuando llegas a este punto, entró la más cara, y es la que se hace con petróleo. Cuando se llega a este nivel, todos los que subieron su energía cuando era la más barata, se les paga a este nivel. Se les paga, como ustedes conocen la teoría marginal, se les paga con el último costo. A todas las demás, independientemente del costo real en que vendieran su electricidad, se les paga al último de demanda máxima. Y esto es impresionante porque la riqueza que se acumula en ellos pues es grandísima. ¿Qué sucede entonces? Cuando aquí aparece el costo total, cuando le decimos a Iberdrola o a las eólicas o solares, metan en su costo el porteo, el transporte, el mantenimiento y un conjunto más de datos para que efectivamente nos digan cuánto cuesta su generación. Y resulta que cuando ellos meten esto, la más barata es la nuclear, solar fotovoltaica, pero la de Iberdrola eólica que existe, estas es de las que no se vendieron, es la más cara. Entonces es falso. Ojalá me esté explicando. O sea, te dicen cuesta esto, cero. Cuando le metes el porteo, el transporte, el mantenimiento, etcétera, no cuesta cero. Eso es carísimo. Y entonces, si en el orden del despacho llevan la realidad, serían los últimos en entrar.
no los primeros en ser despachados. En fin, voy a avanzar. Este es el orden en que está actualmente la situación en la electricidad. Voy a terminar. Primero es la nuclear, la solar, la eólica. Esta solar y eólica son privados, también la geotérmica, la de gas, son privados. Aquí CFE es la que tiene una potencia en plantas generadoras de hidroelectricidad y están en el 6º lugar del despacho. Esta es la primera que entra, pero le pagan con el costo de la última. Esta es la de CFE. Su fuerza fundamental está en la hidroeléctrica. Se propone que entren primero las hidroeléctricas. No es energía sucia, no es falso, porque está conceptualizado como una energía contaminante. Y el agua no contamina. Las caídas del agua que mueven turbinas no contaminan y no son intermitentes, porque hay también nuevos mecanismos modernos que hacen esto que le llaman la reversibilidad, que con la misma caída no vacías la cuenca, el vaso de la presa, y te esperes a que tenga que llover para volverse a llenar, abres las compuertas, cae el agua y comienza a mover las turbinas. No, lo que pasa es que el agua que echas hacia abajo, hay manera de con esa misma fuerza con la que baja, generar un sistema para que la vuelva a subir. Entonces no dependes incluso de los ciclos de lluvia, es algo ya permanente, y usar las hidroeléctricas es lo mejor que le puede pasar a este país. Y la CFE tiene alrededor de 60 hidroeléctricas y hay que rehabilitarlas, hay que potenciarlas, hay que dispersarlas más por todo el país. En fin, miren, entonces, bueno, aparte les compramos todo lo del mercado negro que narró Carlos. O sea, se hacen negocios entre ellos mismos para autogenerar, pero eso es totalmente falso, porque actualmente hay 239 plantas generadoras que se les dio el permiso para su autoconsumo. Es como si tuvieras una plantita en tu casa, la echas a andar y prendes tu foco y es tu autoconsumo, y eso es lo que se te permitió. Entonces es para ti, pero si de tu casa le vendes al vecino, le vendes al de la tienda, le vendes al mecánico, pues ya estás haciendo negocio. ¿Qué ocurre? Hay 239 centrales eléctricas de autoconsumo, pero tienen 77,000 consumidores. O sea, si es 239 generadoras de autoconsumo, pues son 239 clientes, consumidores, no 77,000. Y aquí hay un mercado negro que se está llevando, aquí lo puse, bueno, es Palacio de Hierro, FEMSA, la Coca-Cola, teléfonos, Slim, etc. Estas pérdidas de CFE por este mercado negro son 20,000 millones de pesos al año. Aumenten el porteo, aumenten el respaldo y todos los subsidios. Estás dándole a tu enemigo todo para que te den la madre, para que CFE pierda en un mercado falso totalmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros? Perdón por la palabra. ¿Qué es lo que estamos solicitando nosotros? Bueno, por último, este es otro cuento chino, que trajeron los privados, porque aquí no había inversión. Este es otro cuento chino. Miren, el 80% de las plantas de generación que se hicieron en México, privadas, el 80%, resulta que el 50% fue financiado por la banca comercial. Aquí se les prestó. Y esa banca comercial les entregó ahorros de los mexicanos, en particular los fondos de retiro de los trabajadores. Es decir, a los privados, nuestros viejos, les dieron el 50% de su crédito para hacer el negocio aquí. El 30% se hizo con banca de desarrollo. Ahí están nuestros impuestos, en esa banca de desarrollo. Digo, son economistas, ustedes lo saben. El 15% son proyectos de inversión, que también son recursos que se generan en México. Y solo el 5% trajeron los privados extranjeros a México. Solo el 5%. Entonces, con este conjunto de datos y lo que platican tanto Ricardo como Carlos, yo les quiero decir, tenemos que recuperar el sector eléctrico. No los necesitamos. Tenemos nosotros esto que quiero mostrar a continuación. Miren el trabajo. A ustedes seguramente en clases les dicen que los trabajadores son los que generan la riqueza. Y les van a hablar de jornadas laborales, de plusvalor absoluto, relativo, de tasas de explotación. Miren, a veces no los conocemos. No conocemos a los trabajadores, a los que generan la riqueza. Pero aquí hay algunos compañeras que están aquí. Mis compañeros. Ellos son los que generan riqueza. Ellos son los que se trepan. Ellos son los que trabajan. Sí, yo sí les quiero un aplauso.
Y un día nos dicen, no, pues, ¿qué crees? Lo que era tuyo ya no es tuyo, ya es de los privados. Y eso no es correcto, no es correcto. ¿Cuál es nuestra exigencia? Que regrese a manos públicas todo el sector eléctrico, todo. Que regrese luz y fuerza a la zona centro. Costaba antes 28,000 millones de pesos para atender la zona centro. A las arcas federales, al presupuesto de la federación, de ahí el presupuesto de la federación, también ustedes lo saben, es todo lo que recauda el Estado a partir de impuestos, incluso sus empresas públicas, y a partir de lo que le ingresa, destina egreso. De todo el esfuerzo social que hacen 130 millones de mexicanos, el Estado lo recauda en el fisco, en la hacienda. Y de todo lo que recauda, dice, a ver, luz y fuerza opera en la zona centro. ¿Cuánto necesita? 28,000 millones de pesos. Así nos daban presupuesto y bien dice Carlos, incluso no nos lo gastábamos, se regresaba una parte. ¿Cuánto se le destina para la misma zona que atendía Luz y Fuerza actualmente? Más de 200,000 millones de pesos. De 28,000 a más de 200,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque son los privados. Es el contratismo. Y bueno, pues nosotros queremos, y lo decimos con toda franqueza, queremos que regrese Luz y Fuerza, que regrese a la zona centro y que regrese nuestra fuerza de trabajo, que le devuelvan algo que siempre le perteneció, y lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Hay otra historia mucho más larga que no voy a platicar por el tiempo, pero les traigo un folletito, que es lo que vivimos desde dentro de nuestro sindicato. A los estudiantes, aquí ya que se acaba eso, les obsequio uno, si nos obsequian una moneda para sacar más de estos, y que conozcan también la vida sindical y que estamos en doble resistencia. Ya habrá momento pues para platicar de esta otra parte, pero yo le agradezco al director Ortega, al maestro Álvaro, al maestro Arturo Maestra, yo les agradezco mucho a los chicos de la Escuela Superior de Economía. Es un honor estar aquí, somos los trabajadores de nosotros, han escuchado en los libros y en los salones. Aquí estamos por si quieren preguntarnos algo. Aquí le dejo. Bien, vamos a continuar y a redondear este evento. Vamos a dar espacio para preguntas y obviamente pues, respuestas. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Alguna pregunta que quieran hacer a los ponentes? Aprovechen que nos acompañan compañeros, trabajadores, académicos que se han dedicado al estudio de este sector. A ver, adelante. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles podrían ser las limitaciones o dificultades para llevar esa iniciativa?